Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa 26 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa contamos en primer lugar con la sección Desde el Estrado, donde el profesor y periodista Luis Miguel Belda nos hablará de educación en valores, un tema candente y que afecta cada vez más a nuestros jóvenes. Continuaremos con el Pupitre Digital, donde entrevistamos a Juan Luis Yagüe, director general del grupo de colegios CASBI. Este directivo lidera un grupo de 3 colegios en la Comunidad de Madrid, 2 privados y un concertado, que manteniendo la tradición de la empresa familiar, miran al futuro con una apuesta por la internacionalización y la innovación. Cerraremos el programa como siempre con Julián Martín y su sección ¿Qué tecnología para qué educación?, en la que nos hablará de inteligencia artificial aplicada al mundo educativo. ¡Comenzamos! Okay, now, from the beginning. Me quedé con la mosca tras la oreja leyendo a Jaime García Crespo, mi colega en este periódico, Éxito Educativo, que publicaba un artículo de opinión titulado Sociedad, Valores y Escuela hace unos días, a propósito del Hasél poeta y de los disturbios que casi acaban con la vida de una persona en estos días, de un policía nacional. García Crespo me hizo reflexionar. Es triste confesar, dice Jaime, que la escuela en general poco ha podido aportar desde sus valores a la configuración de la personalidad de estos individuos. ¿Pero qué escuela?, se pregunta. Y aquí es donde entra la amiga cuando dice lo siguiente. Me atrevería a decir que muchos de los que han participado en esas algaradas callejeras han pisado pocos colegios privados o concertados que normalmente enfatizan en una serie de valores intrínsecos a su propio proyecto educativo, sea cual sea, y estemos o no de acuerdo con el mismo, que nada tienen que ver con este tipo de manifestaciones. Esto decía Jaime. Y remata con esta pregunta. ¿Y entonces, en qué falla la escuela pública, sobre todo en edades superiores? Les recomiendo que lean su artículo en su contexto. Yo he leído solo una parte porque solo le cito aquí para hablar de lo mío, a lo Paco Umbral, ya saben, ¿no? Bueno, cuando le leí me dije, Jaime, creo que tienes bastante razón, pero no tanto moral como empírica, estadística. Pero no vas a gustar a los defensores de la educación pública. Vaya que no ha gustado a algunos. La pregunta que yo me hago trasciende todo esto. Me he abandonado entre los especialistas en estos días para tratar de responder si nuestros jóvenes de hoy tienen menos valores que los de ayer. Entre otros, pues por ejemplo, el valor del respeto y el respeto, por ejemplo, por la libertad de expresión, porque ya lo siento y lo digo como periodista que vivo precisamente de ella. La libertad de expresión no es un todo vale, no, para nada. Su valor vale lo que vale su buen uso. Llamémosle como sea, que si pongamos límites, ajustemos ese derecho, pero la libertad de expresión es demasiado sagrada, demasiado importante como para que valga todo en su nombre. Mi primera obligación ha sido empatizar con quien cree que pedir la muerte de otros es libertad de expresión, para entenderles, Me he puesto a observar estos días a esta generación de vándalos. En primer lugar, es importante fijar en qué entorno han crecido y crecen nuestros más jóvenes, al menos esos jóvenes. Sus abuelos ondeaban la bandera a finales de los 60 del prohibido prohibir y sus padres y ellos han vivido la etapa de mayor expansión económica y de bienestar de la historia de España. De bienestar material y de alto consumismo. Solo había que ver que muchos de los jovencitos vándalos de estos días vestían ropa de marca, la que yo aún no me puedo permitir y por eso acudo a la marca blanca de la sección de caballeros de un popular centro comercial. Bueno, esos valores que han impregnado a las 2 últimas generaciones contrastan notablemente con la de sus bisabuelos, como contrasta con los valores de aquellos sobre muchas cosas. En este contexto, el pedagogo Fernando García Fernández afirma en su manual Nativos Interactivos
que los viejos modelos educativos parecen no ajustarse convenientemente a su forma de ser. La pregunta que me hago, que debemos hacernos es, ¿y cuál es la forma de ser de los jóvenes de hoy, de nuestros hijos? Me van a permitir que haya recurrido a un simple estudio sociológico que más quisiera tener a su alcance el mismísimo José Félix Tezanos, el del CIS. Bueno, le he preguntado a mi hija, y esto es lo que me dice de cómo son los jóvenes, cómo es ella misma, ¿no? Me dice, los adolescentes del siglo XXI, gracias a Internet, somos más conscientes del mundo y la realidad que nos rodea. Vivimos preocupados y despreocupados, vivimos luchando y nada más que llorando. Queremos defenderlo todo sin pegar un clavo. Es verdad que esta generación, dice mi hija, está mucho más avanzada. Vemos cosas muy normales que antes, tiempos atrás, años atrás, no lo eran, y eso es un gran avance. Pero solo estamos empezando. Los adolescentes desde siempre somos muy complicados. No me gusta meter a todos en un mismo saco, dice, pero en general nos hemos vuelto los jueces del bien y del mal. La gran mayoría solo quiere lo mejor para todos, quiere quedar bien con todo el mundo y no teme mostrar su opinión, sobre todo por las redes sociales. Muchas gracias, hija. Volviendo al pedagogo Fernando García Fernández, en resumen, nuestros jóvenes, visto lo visto, oído también, casi de manera innata piensan que tienen derecho a todo. Forman parte de una cultura centrada en el haz lo que quieras que instauraron sus abuelos en el mayo del 68 a golpe de adoquín y en el consume para ser feliz que les han posibilitado sus padres y la bonanza económica de los últimos 30 años. Existen muchos tópicos en relación con la educación de los niños. Dice la psicóloga María Jesús Álava en su ensayo El no también ayuda a crecer, donde reconoce que en los 60, 70 y 80 ser progresista o liberal significaba educar a los niños sin libertad, educarlos sin límites, mientras que la educación tradicional era lo que imponía el cumplimiento de unas normas, ¿no? La realidad, como ella misma subraya, es que no es progresista quien no pone límites, ni tradicional el que solo quiere el inmovilismo. Lo que piden a grito nuestros jóvenes son normas, porque nada desconcierta más a los niños que la ausencia de normas. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Victoria Camps, que no es sospechosa de nada, es catedrática de filosofía moral y barcelonesa, lo apunto porque sí, porque toca, dice que la función del educador no es destruirlo todo, sino transmitir unas normas o unos valores y hacerlo con el cariño necesario para que el niño o el joven aprenda también a apreciarlas, las normas. La filósofa alemana Hannah Arendt apunta que la educación es de algún modo conservadora, pues se sustenta sobre la idea de que para educar hay que enseñar cosas y esas cosas son las que nos enseñaron a nosotros, quienes hacemos una selección de eso y se lo transmitimos a nuestros hijos bajo el precepto, remarca aquí Victoria Camps, de que esto queremos que lo conservéis porque nos parece que es bueno mantenerlo y no destruirlo. Mi colega Jaime García Crespo resuelve que la escuela pública no ha sido capaz de fundamentar un proyecto de valores sólido y compartido, a diferencia de la escuela concertada o privada. Mucha de ella, por cierto, en manos de la Iglesia Católica. Jaime, no seré yo quien te replique ni te secunde. No es mi misión, pero gracias por hacerme pensar sobre ello en estos días. Un tiempo en el que al menos olvidé chorradas tan chorras como esta de Hasél, el poeta, que dice: no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto, que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Eso dice el poeta. Pues eso, más prosa que otra cosa. El pupitre digital. Muy buenos días y bienvenidos al Pupitre Digital. Hoy en esta sección del programa de Radio Éxito Educativo contamos con Juan Luis Yagüe, director general del Grupo de Colegios Casby. Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el Pupitre Digital y bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muy bien, pues la primera pregunta, inevitablemente tenemos que hablar un poco de la pandemia, de la situación que tanto está afectando a nuestra sociedad, y yo creo que a los colegios estáis teniendo un papel, desde luego, muy relevante en la sociedad y muy
también complicado, ¿no?, de gestionar. Entonces, ¿cómo lo estáis llevando en el grupo de colegios? ¿Cómo lo estáis observando también? Bien, bueno, yo creo que lo estamos llevando bastante bien. En septiembre nadie daba por nosotros un duro porque estuviéramos abiertos a final de septiembre o a primeros de octubre, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que las medidas que se tomaron por parte de la administración y por parte de los colegios, pues han estado funcionando o están funcionando. De hecho, la incidencia del primer trimestre ha sido mínima. Y luego, pues a la vuelta de Navidades, pues como se dispararon los casos en la sociedad, pues sí que hemos visto que había algún caso más detectado, pero tampoco, gracias quizá a Filomena, también se nos ha no hemos tenido que confinar clases. Lo que sí que hemos visto desde septiembre es que no hemos detectado o no tenemos evidencia de que haya habido ningún caso de transmisión dentro del propio colegio. Es que eso yo creo que era lo que nos preocupaba y lo importante. O sea, al final casi todos los casos van saltando porque alguien de la familia es positivo, se queda el niño en casa y al final pues da positivo y tienes que confinar al grupo de convivencia estable o a los amigos o a una clase, ¿no?, incluso. Más allá de lo que es la gestión, ¿no?, sanitaria, ¿no?, y de las medidas de seguridad, bueno, pues hay quien habla, ¿no?, que bueno, pues la situación de la pandemia y la introducción inevitablemente, ¿no?, de las nuevas tecnologías durante todo el confinamiento, pues habéis tenido que dar respuesta también a través de la digitalización. Bueno, hay quien cree que va a haber ya, digamos, como una serie de cambios, ¿no?, y una serie de transformaciones que han venido para quedarse. ¿Tú lo observas así o crees que cuando desaparezca la pandemia, digamos que recuperaremos la normalidad y no afectará al sector educativo? No creo. Yo creo que no creo que volvamos a la normalidad en ninguno de los sectores, ¿no? Que volvamos volvamos un día en el que estemos como el 1 de febrero del año pasado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la tecnología lo que ha hecho la pandemia es pegarnos un empujón muy grande y sobre todo pues de mentalidad, a lo mejor no tanto de uso, pero si es que hace un año esta entrevista mismo era imposible que la hiciéramos por videoconferencia. O sea, hay muchas entrevistas que tenemos en el día a día que antes eran impensables hacerlo por videoconferencia. Las herramientas estaban y todo, en las herramientas no ha habido cambio, las herramientas existían y yo creo que esto ha venido para quedarse. Mi punto de vista es que esto, bueno, pues salimos del paso bastante bien. O sea, el 9 de marzo del año pasado nos anunciaron los medios de comunicación que la Comunidad de Madrid nos iba a dejar en casa el día 11 de marzo, que íbamos a suspender las clases presenciales y que teníamos que dar clases online. En nuestro caso, el día nosotros ya teníamos herramientas de colaboración. Teníamos Teams de Office 365 con los niños pues desde 4 años antes y estábamos trabajando con Teams pues para toda la parte colaborativa y comunicación con los profesores por parte de los niños. La realidad es que no habíamos hecho una videoconferencia nunca con Teams. No sabíamos casi no sabíamos ni que se podía utilizar la videoconferencia de Teams. Y bueno, pues cuando nos anunciaron esto, probamos y el día 11 empezamos a dar las mismas clases en el mismo horario que teníamos planteado antes, pero en vez de estar los profesores y los niños todos cada uno en su clase, estaban cada uno en un equipo de Teams y dando su clase por videoconferencia. Bueno, con mucho esfuerzo esto se salió adelante. Yo creo que esto ha venido para quedarse. O sea, lo que ahora tenemos que hacer los colegios es asentar bien esta tecnología. Es verdad que lo hicimos pues, de una manera muy de estado de arte y ahora eso yo creo que nos toca procedimentarlo, quizá profesionalizarlo un poco más y
introducirlo dentro de nuestro servicio, y de nuestros métodos, y hacerlo método. Ese es el trabajo y el reto que yo creo que tenemos ahora los colegios, ¿no? Que podamos combinar servicio offline y servicio online sin problemas, pasando de uno a otro, pero de una forma normalizada, ¿no? ¿Y creéis que en este sentido que se puede agudizar cierta brecha entre, digamos, colegios que tengan más medios, colegios privados con más medios y colegios públicos o concertados que tengan menos medios, y que se produzca una mayor brecha precisamente por no poder alcanzar a determinada tecnología que es necesaria, ¿no? Para poder hacer en buenas condiciones todo ese proceso de transformación digital? Bueno, yo creo que se puede producir una brecha, puede ser, pero hay que asumir que esto ha venido así, y tenemos que hacer todo lo posible para que no se produzca esta brecha. Muchas veces esta brecha no se produce porque no haya posibilidad de hacerlo, sino que esa no posibilidad puede ser una excusa y lo que tenemos es un freno dentro de la mentalidad de todos, ¿no? Al final, todos tenemos que ponernos en pro a que la tecnología hay que incorporarla en nuestra vida, y la tenemos incorporada. La tenemos incorporada en el día a día, tenemos incorporado los teléfonos, las tablets, los ordenadores. Hay que incorporarlo ahora en la enseñanza. Y si de verdad existe una parte de la sociedad que no tiene acceso a este tipo de tecnología, hacer todo lo posible para tenerlo, ¿no? Para que lo tengan. De cuenta que para tener que ahora mismo me atrevería a decir que en todos los hogares los niños tienen acceso a los teléfonos y a tablets. Es muy complicado. Es muy complicado encontrar sitios donde no lo tengan. Hay que dar uso a ese tipo de tecnología y enfocarnos hacia cómo usarlo. A lo mejor no puedes tener el último ordenador, pero tienes una televisión en la que puedes hacer duplicar con un teléfono, un simple teléfono, que no hace falta que sea de última generación. Esto funciona en muchos dispositivos, ¿no? No lo sé, es posible que se pueda llegar a generar esa brecha, y yo creo que deberemos de trabajar en ello, pero sí que hay que poner el foco en el sitio correcto, ¿no? Y yo creo que el foco en muchos casos tiene que estar en la formación del profesorado y en la formación de los equipos, ¿no? Más que en donde se pueda en lo que es el dispositivo, ¿no? La tecnología en sí. Ya, Juan Luis, para entrar un poco en que nos cuentes el proyecto educativo Kasbi, sois un grupo que, bueno, nace ya con una larga tradición, y que habéis ido creciendo también poco a poco. Cuéntanos un poco las claves del proyecto Kasbi, y el momento en el que os encontráis ahora con 3 centros. Sí, bueno, vamos a ver, nuestro grupo de colegios nace en el año 85. Es mi padre, sabéis que es una empresa familiar. Lo funda mi padre. Después de tener colegios, tenía otro colegio antes en Alcorcón, pues de los que había en aquella época, de locales comerciales, y bueno, en aquel momento aquel colegio lo deja y decide hacer Kasbi Kasbi de Villaviciosa, que es el original. Su objetivo, su sueño, entonces, fue hacer un colegio, como rezaba la primera publicidad que yo recuerdo que hizo, es un colegio dotado de todos los medios para impartir una enseñanza de calidad, ¿no? Su objetivo siempre fue una enseñanza de calidad, basada en dos partes. Por un lado, la formación humana, la formación en valores, es fundamental. Pues yo creo que ahora todos decimos que hacemos formación en valores, y da la casualidad
que yo creo que tenemos la sociedad con menos valores en mucho que yo he conocido y precisamente todos los colegios decimos que estamos impartiendo formación en valores y luego basado en una innovación constante, ¿no? Y en un estar pendiente de la sociedad y lo que necesita la sociedad para incorporarlo en nuestro proyecto educativo, de forma que no nos olvidemos que nosotros lo que estamos educando son niños que saldrán con 18 años del colegio, que deben estar preparados para hacerse un hueco en la universidad, encontrar un hueco en la universidad y hacerse un hueco en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento desde aquel momento, un colegio que tenía, pues arrancó con 350, 400 alumnos, pues hemos ido creciendo poquito a poco, de forma que ahora mismo somos aquel colegio privado con unos 1.200 alumnos, otro colegio que en su momento que surgió la oportunidad es concertado en Boadilla del Monte con casi 800 alumnos y el último colegio que incorporamos hace 4 años, que fue el colegio de Tres Cantos, Casby International American School, es un colegio extranjero, americano, y bueno, pues lo común que tenemos los 3 colegios, que además de la formación en valores que seguimos manteniendo y ese contacto estrecho con la familia, que es fundamental de cara a la educación de los niños, es el bachillerato internacional. Pues en el año 2006 decidimos meternos decidimos que había que dar un paso más en el colegio estratégicamente. O sea, no nos valía solo los idiomas, o sea, no nos valía solamente enseñar a los niños unos idiomas, sino que debíamos incorporar una metodología o una formación internacional, ¿no? Por 2 motivos. Uno es esa necesidad que creíamos que había en la formación de los alumnos, o sea, en que nuestros alumnos fueran competitivos y pudieran hacerse un hueco en cualquier universidad del mundo y podía competir con una plaza universitaria con cualquier alumno del mundo, por un lado. Y luego, en el futuro, en el mundo laboral, lo mismo, vas a competir por un puesto de trabajo con cualquier ciudadano del mundo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, nos surgía una necesidad muy importante de saber dónde estábamos, ¿no? Siempre desde el año 65 hemos presumido y hemos dicho que teníamos un proyecto educativo por encima de lo que es la media en España, un proyecto educativo con más carga lectiva en casi todas las asignaturas. Siempre hemos sido un colegio que hemos sacado alumnos adelante. El que ha sido un alumno bueno, hemos sacado lo mejor de él porque le dedicábamos más tiempo y tirábamos más de él. Y el que ha sido un alumno que le costaba, siempre hemos tirado de él para llevarle al final del bachillerato y llevarle a la universidad, ¿no? Siempre hemos sido un colegio que presumíamos de eso, pero la realidad en España, yo creo que todos, con tanto cambio de ley, que cada vez nos sacan una ley, cada vez nos sacan una cosa, nos encontrábamos que no sabíamos si estábamos navegando en un océano que a lo mejor el estándar se nos estaba yendo para abajo porque la referencia que teníamos era nacional. Entonces queríamos una referencia internacional para poder mantener un estándar de proyecto educativo alto. Bueno, decidimos meternos en bachillerato internacional y lo que descubrimos fue un proyecto educativo que está reconocido por todas las universidades del mundo, que no hay duda en el mundo de que es un proyecto educativo, si no el mejor, para mí sí es el mejor, de los mejores. Es un modelo educativo que, si alguna pega se le ha puesto, era que era un proyecto educativo elitista, o sea, al que no podían acceder todos los alumnos. Cuando entras te das cuenta que no es realmente esto, o sea, realmente lo que costaba y lo que era difícil
y por lo que impedía hacer a todos los alumnos el bachillerato internacional, lo que todos entendemos por bachillerato internacional, que realmente es el diploma de bachillerato internacional, que bachillerato internacional es una organización, lo que impedía esto era el cambio que había que hacer en los 2 años de bachillerato, de una forma de estudiar muy memorística que venía tradicionalmente en España, en nuestros colegios, a una forma muy orientada hacia el razonamiento y el pensamiento crítico. Entonces, eso no todos los alumnos lo podían hacer. Nos dimos cuenta que Bachillerato Internacional tenía otros 2 programas, que es el PEP y el PAI, que desde los 3 añitos preparados a los alumnos para cursar un bachillerato como el programa diploma de Bachillerato Internacional. Nos decidimos meter y ahora mismo nuestros colegios están basados en la metodología de Bachillerato Internacional. Creo que es la mejor forma de poder preparar a la mayor parte de nuestros alumnos para poder cursar un bachillerato excelente reconocido por prácticamente las mejores, por todas o prácticamente todas, y sobre todo las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que desde que nos metimos en el programa diploma ya hace 12 años, empezaron entrando a hacer el diploma pues en el 10 o el 15% de nuestros alumnos, y hoy estamos por encima casi un 60, por encima del 50, casi entre 50 y 60% de nuestros alumnos que cursan diploma, y va subiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para nosotros esto es, bueno, les pones en una ventaja importante a nuestros alumnos, y creo que es nuestra obligación, ¿no? Y al final esos son un poco los 2 pilares importantes de nuestra educación, ¿no? La formación, esa formación en valores, atención a la familia, muy, muy cercano, y hacer mucho equipo con familia. Y por otro lado, el bachillerato internacional, que no es más que el reflejo de un espíritu innovador que impulsó mi padre en el año 85 y que queda en esta cultura de empresa, en esa cultura del colegio, en esa cultura de la empresa, en el que, bueno, pues tienes varias muestras a lo largo, varias muestras importantes, ¿no? A lo largo de la historia del colegio. Una de ellas yo creo que fue cómo reaccionamos en el día 11 de febrero del 20, ¿no? Cómo todo un equipo docente se volcó, de los 3 colegios, se volcó hacia un objetivo que era un objetivo que marcamos desde arriba, que era que siguiéramos al día siguiente dando las clases como si estuviéramos en el mismo colegio, ¿no? Y entraran todos haciendo su mismo horario. Pero fue un esfuerzo importante y bueno, una muestra de compromiso de muchos profesores, de casi 350 profesores que tenemos en totalmente todos los colegios, con un objetivo común, ¿no? Y, Juan Luis, esa apuesta por la internacionalización va más allá de tener un colegio americano. Tenéis una residencia también muy potente, habéis hecho también una apuesta por los deportes, también a un primer nivel, con una escuela de fútbol potente. Bueno, miráis hacia afuera, ¿no? ¿Y cómo es esa mirada hacia afuera? ¿Qué os aporta esa internacionalización más allá del bachillerato internacional? Sí, vamos a ver, el tener un colegio americano es un paso más, ¿no? Bueno, yo creo que la visión internacional nos la aporta Bachillerato Internacional. Nos la está aportando Bachillerato Internacional, que tú lo puedes ejecutar en 3 idiomas, en español, en francés o en inglés, ¿no? Y que lo puedes apoyar en cualquiera de los sistemas educativos del mundo, ¿no? Nosotros en 2 de los colegios, en Boadilla y en Villaviciosa, decidimos apostarlo, hacerlo en español, como colegios españoles que son. Y en el colegio de Tres Cantos, pues cuando cogimos el colegio, bueno, pues estratégicamente pensamos que además del bachillerato internacional, por un poco el estudio de mercado que hicimos, debíamos de darle algo más, ¿no? No podíamos
no podíamos seguir allí con una escolarización en lengua española, ¿no? Debíamos de hacer un colegio que la lengua de instrucción fuera inglés y bueno, y aprovechar aprovechar esto. Desde mi punto de vista, los colegios o tienen lengua de instrucción español, o si eres español no debes de tener lengua de instrucción inglés, porque creo que es un híbrido que no funciona. O sea, si eres español, se puede ser un colegio que tengas que tengas muy buenos resultados con el idioma inglés siendo un colegio español, no impartiendo ninguna asignatura en inglés, salvo cuando ya los niños saben inglés, cuando llegan a un bachillerato internacional, que nosotros en Villaviciosa lo ofertamos en español o en inglés, pero ya los niños tienen que saber inglés y un poco va orientado a niños que quieran ir a cursar su carrera fuera de España y necesiten hacer algunas asignaturas en inglés. Pero lógicamente ya les hemos enseñado inglés. Si quieres enseñar en cursos bajos en inglés, creo que tienes que ser un colegio extranjero. Es lo que te permite contratar profesores nativos, profesores que tengan una titulación en otro país, en Inglaterra, en el caso nuestro principalmente americanos, y tener en la clase profesores nativos americanos con la solvencia de que son profesores, no son simplemente auxiliares que nos pueden valer en otro modelo de colegio para dar una parte de conversación o como un apoyo, pero que sean estos profesores americanos los que llevan la clase, ¿no? De forma que se produzca de verdad una inmersión total. Son dos modelos completamente diferentes, metidos dentro del bachillerato internacional. Lo único que cambiamos es la lengua de instrucción y ya está. Son bachillerato internacional es el modelo educativo en el que nos apoyamos y la metodología que utilizamos. Y el que sea español o americano, pues lo que nos permite es que la lengua de instrucción sea español o sea inglés, ¿vale? Entonces, eso que nos aporta como grupo una visión mayor, quizá todavía mayor de lo que es la parte internacional, ¿no? El poder también atraer pues otro perfil de alumnos internacionales de fuera que bueno, pues que aporten esa visión, un punto más a la visión internacional que les queremos apuntar a nuestros y ahora mismo, ¿cómo es ese también perfil? O sea, están viniendo alumnos de otros países. Ahora hubo unos años que muchos colegios privados pusieron su foco hacia el mundo oriental, ¿no? Principalmente traer alumnos de China. ¿Cómo está cambiando? ¿De qué países estáis atrayendo también a ese proyecto internacional para que también lleguen aquí estudiantes extranjeros? Sí, estamos tirando por todos los países que se puede, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en China, en India, pues, en distintos países estamos tirando y estamos trayendo. ¿Qué porcentaje tenéis de alumnos extranjeros todavía, ahora mismo, sobre todo en el proyecto de Tres Cantos? Todavía no es muy alto. Date cuenta que el colegio de Tres Cantos lo hemos tenido preparado este año, ¿vale? Porque el año pasado tuvimos las últimas. Los colegios americanos empiezas a funcionar y tienes la autorización definitiva 2-3 años después, ¿no? Entonces tuvimos la autorización definitiva, desde el principio teníamos una autorización provisional y la autorización definitiva nos la dieron el año pasado a final del 19, y la autorización de los 3 programas del BI lo tuvimos también durante el curso pasado, ¿no? Durante marzo del año pasado. Entonces todavía tenemos pocos alumnos y todavía hasta podemos estar hablando de un 20% de alumnos internacionales, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. Ese proceso de internacionalización no solamente se está produciendo en el plano de que colegios, proyectos educativos españoles se internacionalizan a través del bachillerato, sino también a través de unos importantes movimientos de compra y venta en los 3 últimos años. Se ha parado ahora un poco con el COVID, con la irrupción de 3-4 grandes grupos internacionales que
los que hay fondos de capital riesgo y demás, y están adquiriendo colegios privados. Tú además, Juan Luis, pues llevas muchos años vinculado a CADE, a la patronal también de los colegios privados. ¿Cómo valoras esa introducción, ¿no? Esa irrupción de los fondos y esos grupos internacionales en la compra de colegios privados, principalmente algunos concertados también? Sí, principalmente están comprando privados. Bueno, pues veo, lo valoro por un lado como para los que somos empresa familiar, el grupo familiar, como una gran oportunidad para nosotros. O sea, yo creo que yo creo que tenemos una ventaja clara los gestores de empresa privada contra los gestores de grupos de inversión. No, yo creo que en servicio tenemos una ventaja importante, porque es lo que priorizamos, porque es que es lo que hemos visto desde pequeños y a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y luego, por otro lado, pues veo lo que me implica esto, es que había un poco de cansancio en el sector, ¿no? Que estaba la gente, pues deseando de que entraran fondos y salir de sus empresas, ¿no? No lo sé, no sé. Pero desde luego yo me quedo con la valoración de que creo que es una oportunidad para los que estemos aquí, que somos fondos, que somos empresas familiares. Creo que es una ventaja importante. Uh-huh. Y desde el punto de vista también de la gestión, muchas veces a los centros educativos, pues hablando con proveedores o con empresas que trabajan en otros sectores, se echa un poco en falta, digamos, una mayor profesionalización en la gestión, ¿no? Como empresas, ¿no? ¿Estás de acuerdo o cuál es vuestro modelo? ¿Crees que hay apartados de la gestión que deben mejorar? ¿Cuáles crees que son los que se deben mejorar más? Yo creo que sí, está claro, ¿no? Es las empresas familiares, hay un punto en el que y la mayor parte de los colegios lo hemos sido, ¿no? El tema está en cómo llegar a esa profesionalización, ¿no? Y hay que ir haciéndolo, ¿no? Bien con gestores de la propia familia, o bien con gestores de fuera, y dar un paso atrás, ¿no? Yo creo que a todos nos llega ese momento. Bueno, hay que hacerlo, ya está. O sea, no hay que hacerlo. Es verdad que a lo mejor hay colegios que no ha sido igual este punto ha sido uno de los detonantes para que puedan entrar fondos de inversión y que salgan pues, los gestores de familia y les dejen la gestión a los fondos, ¿no? Bueno, no tendremos, hay que ir trabajando hacia eso, hacia esa profesionalización, y esto está claro que hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, dentro de los apartados de la gestión pues es muy amplia, ¿no? Desde la de gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión tecnológica, la gestión del marketing, que me gustaría detenerme, porque yo creo que vosotros habéis sido de los primeros centros educativos privados que desde hace muchos años habéis apostado por el marketing y por campañas pues llamativas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, creo que es de los pocos colegios que tenéis campaña activa en televisión. Entonces, ¿cuál es tu visión primero? ¿De qué aspectos crees que han evolucionado más o necesitarían una mayor evolución dentro de esa gestión? ¿Y qué opinas, ¿no? O ¿cuál es el planteamiento estratégico que tenéis respecto al marketing? O sea, yo creo que bueno, hay que enseñar lo que hacemos. O sea, al final tenemos que enseñar lo que hacemos y contar lo que hacemos, ¿no? Mi visión del marketing siempre ha sido que contemos lo que hacemos. O sea, no contar ninguna película, que creo que las hay y grandes, ¿no? En esa maraña. Creo que en el marketing no vale todo. Creo que en esta sociedad de la información, en la que cualquiera puede decir lo que quiere y de cualquier forma, pues están haciendo pues ciertas barbaridades.
Y bueno, pues yo creo en los resultados a largo plazo y creo que el trabajo de hormiguita y el trabajo poco a poco y la cocina a fuego lento da su resultado, ¿no? En todo. Creo que encima estamos en un sector en el que es fundamental. La escolarización de un niño dura 15 años. No esperemos tener resultados en 2-3 años porque es imposible. El niño tiene que crecer y el proyecto educativo dura 15 años o 18 años, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el marketing es contar lo que hacemos, enseñarlo, y yo creo que el mejor marketing que tenemos es nuestro trabajo y mostrarlo. Y eso es lo que hacemos, bueno, pues a riesgo de que haya veces que no se termine de entender, ¿no? Los cambios, ahora mismo en el sector, pues hay mucha, bueno, pues todo el mundo somos innovadores, todo el mundo somos tecnológicos, todo el mundo estamos entrando en lo mismo. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer las cosas bien pensadas, bien hechas. Si metemos tecnología, meterla porque creemos que la podemos introducir en nuestro proyecto educativo y no hacer cosas que nos puedan llevar a un error importante de introducir tecnología que nuestro personal no sea capaz de asumir y esperar el momento que tiene que ser el adecuado, ¿no? Esto yo creo que es lo mejor. Entonces, mi visión, resumiéndote mucho, mi visión del marketing es que debemos hacer innovación no porque sea por el marketing, y el marketing lo que tiene que ayudarnos es a vender lo que estamos haciendo y lo que hacemos con los niños, ¿no? Has comentado la importancia que tienen en vuestros centros también los valores, el proyecto basado en valores. Ahora mismo pues también hay un gran debate en torno precisamente a los disturbios acaecidos en Madrid o Barcelona, y se le atribuye, ¿no?, pues a una juventud que precisamente pues que tiene una falta de valores. Me gustaría que hicieras con tantos años trabajando con la juventud y con en los colegios, ¿no?, donde también hay quien debate si en los colegios se educa, se enseña, y en la casa se educa, ¿cuál es el papel de los colegios en esos valores sociales, ¿no?, y en tener una sociedad también más sana? ¿Cuál es vuestra visión sobre ese aspecto? Pues qué preguntas me haces, Víctor. No. Vamos a ver, yo creo que los colegios y la familia debemos hacer equipo para educar a los niños, ¿vale? Pero también la sociedad, o sea, tenemos que tener unos principios, y los líderes somos los primeros que tenemos que tener esos principios, y no los tenemos. Entonces, cuando fallan los principios en los líderes, van a fallar los principios abajo. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que hemos perdido un poco los principios, pero los líderes, luego también hay otra cosa, y es que es verdad que vemos en la tele todos los disturbios, no nos sacan a la gente buena que hay en los colegios, y gente joven que tira, que funciona, que tiene unos principios, y que en muchos casos están teniendo que ir fuera de España porque no son capaces porque aquí los principios que ven no son los adecuados. Y ha habido ahora mucha polémica con los youtubers que se iban de España, que se van, que se vienen. Bueno, he escuchado a algunos en la televisión y no me parecen gente no me parece gente descerebrada, me parece gente con un cierto orden. Lo que pasa es que también la sociedad tenemos que darles todo lo que tenemos que generar un entorno que sea agradable para estar aquí, ¿no? Y no sé si estamos en el punto correcto. O sea, no sé si los líderes que tenemos
son los adecuados para generar ese entorno. Cuando estamos hablando de casos de corrupción en todos los partidos, cuando estamos hablando de gestiones que nos están engañando en todos los sitios. O sea, tenemos todos una sensación de que nos están tomando el pelo, que es impresionante. Y entonces, ¿dónde están los valores? Si la mejor forma de transmitir valores de un líder en una familia, en una escuela, en donde quieras, es el ejemplo. Entonces, si los líderes que tenemos no trasladan ese ejemplo, ¿qué esperamos que hagan los que les están viendo por la tele? ¿No? Esto no sé, yo creo que es una reflexión complicada de hacer y no sé el sitio, pero es una reflexión muy complicada de hacer y que que habría que hacer, ¿no? Si tenemos si estamos de verdad siendo ejemplo para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para toda la gente que viene detrás, ¿no? Los que ya vamos teniendo edad y sobre todo los que tenemos puestos de responsabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos unos puestos de responsabilidad y yo creo que en un colegio todos tenemos un puesto de responsabilidad, desde la persona de mantenimiento, limpieza hasta el director. Si somos de verdad un ejemplo para nuestros niños, ¿no? Pues ahí te lo dejo. Muy bien. Pues Juan Luis, siempre concluimos con esta última pregunta. ¿Cómo visualizas el mejor colegio del mundo? Yo, el mejor colegio del mundo creo que tiene que ser un colegio que se adapte a la sociedad y que se adapte a lo que necesita la sociedad en cada momento y que sea capaz de prever un poco el futuro y lo que pueda hacer falta a futuro y vaya adaptándose. Que tenga un equipo docente que sea capaz de hacer eso también, de adaptarse, de pelear por un proyecto educativo y adaptarse a lo que venga. Que si en la sociedad hay tecnología, tendremos que incorporar tecnología. Si tendremos que la sociedad es internacional, tendremos que incorporar esa mentalidad internacional y estar en ello, ¿no? Luego, pues, lógicamente, que tenga buenas instalaciones, que tenga las herramientas necesarias para poder hacer eso, ¿no? Pero yo creo que principalmente es porque tenga capacidad de adaptación y que sea capaz de ir moldeándose a medida que va creciendo y que va cambiando la propia sociedad. Lo que necesitábamos en un colegio en el año 85 cuando arrancó mi padre con él, no tiene nada que ver con lo que necesitan ahora nuestros alumnos, porque bueno, pues la sociedad ha cambiado, la información ya no la tiene. Antes en una clase el que más información tenía era el profesor y lo que se trataba era de transmitir esa información. Ahora mismo la información, los que la tienen la tenemos todos por igual y al acceso de un clic en un teléfono, en un ordenador, en una tablet. Debemos de enseñarles a gestionar esto, ¿no? Y luego, sobre todo, que mantengamos valores. Hay que mantener valores y saber transmitir esos valores y ese ejemplo del que hablábamos antes, ¿no? Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir reflexiones en el Pupitre Digital, en Éxito Educativo, y mucha suerte y mucho ánimo con la enorme labor que lleváis a cabo todos los centros educativos y con ese proyecto que cada vez crece más. Muchas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias, ha sido un placer. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín.
trabajando en cuestiones relacionadas con la educación digital desde el siglo pasado. He visto nacer y morir grandísimos proyectos públicos y privados. Muchos de ellos se repiten de manera muy similar una y otra vez, como en un ciclo. Y también he visto iniciativas que surgen, crecen y se consolidan. Así evolucionamos. La perspectiva de los años también me permite ver cómo hemos cambiado en el sector de la tecnología educativa. El hardware actual supone un salto cualitativo frente a lo que había antes, igual que la conectividad y las posibilidades que ofrece el software hoy en día. Vamos claramente a mejor. Cada década en EdTech ha tenido su idiosincrasia particular. En los años 90 todo era experimental. El horizonte estaba despejado y no había caminos marcados. Por eso destacó la creatividad de algunos, como en los videojuegos ahora retro que disfrutamos. En general había un punto de impotencia tecnológica, como un quiero y no puedo, pero por ejemplo algunos cederrones de la época eran auténticas obras maestras de la interactividad multimedia, que aún no se han superado actualmente. Internet acababa de explotar y era un lugar virgen, fresco y deslumbrante. Los años 2000 fueron de aventura. Surgieron las primeras grandes iniciativas de educación digital. Por ejemplo, muchos de los contenidos que se crearon en los programas sucesivos Internet en la escuela e Internet en el aula alcanzaron un altísimo nivel. Es una lástima que no hayan sobrevivido por la obsolescencia de la tecnología flash. También había muchas cosas infumables, por supuesto. Fue una época de descubrimiento y de ensayo y error. La década de entre 2010 y 2020 ha sido de crecimiento y aprendizaje. Ya se tenía una trayectoria y una experiencia, pero aún así seguíamos deslumbrándonos con novedades brillantes como las tabletas. El primer iPad es de 2010 y la generalización de los smartphones. Los estándares de tecnología educativa se depuraron y en general las empresas y movimientos de educación digital tuvieron un desarrollo lento pero inexorable, no exento de dificultades a superar. Los años 20 van a suponer la consolidación y el despegue de la educación digital. Está claro que no se nos olvidará a ninguno el año 2020. Dentro de mucho tiempo lo veremos como un antes y un después en educación. El cambio que hemos experimentado en los últimos meses ha sido tan radical que incluso algunas cosas escritas hace muy poco tiempo casi se han quedado obsoletas en un 100%. El coronavirus forzó la situación y hubo que adelantar en pocas semanas el camino de varios años. Así, en la pasada primavera ya veíamos que la educación digital no es innovación, ya es imprescindible. Nos vimos obligados por las circunstancias del virus, pero lo importante es aprender de la experiencia. Por eso pienso que la educación después del coronavirus será mejor que antes de él. ¿A qué me refiero? Desde luego que todos estamos deseando que la pandemia termine. De esa manera podremos salir a la calle sin mascarillas y volver a relacionarnos cara a cara tranquilamente como antes. Y compartir mesa y mantel con cualquier amigo, sin miedo. ¿Recuerdan cuando nos dábamos 2 besos para saludarnos? Pero algunos ámbitos van a cambiar ya para siempre. ¿Todos los empleados que han podido teletrabajar volverán a una presencialidad completa cuando termine el virus? Seguro que no. ¿Y en educación, cuando el coronavirus sea un mal sueño, volveremos completamente a lo que teníamos antes? ¿No cambiaremos algunas cosas? En educación, el virus nos obligó a utilizar masivamente la educación digital y se van a repartir más de 1 millón de dispositivos a los estudiantes. Ya lo verán. Igual que la vacuna nos llegará tarde o temprano, esos ordenadores y tabletas también llegarán, se lo garantizo. Las administraciones educativas se están encargando de ello. Por eso, nos vamos a encontrar con 2 novedades. Experiencia. Ya no seremos vírgenes en cuanto a la educación digital. Al menos habremos aprendido a discernir qué puede ser útil de ella o qué tiene más sentido hacerlo de la manera tradicional. Es importante aplicar el sentido común. Medios. Tendremos bastante mejor dotación tecnológica que antes. Esa vacuna tecnológica que nos va a llegar nos permitirá hacer cosas que antes no podíamos. Así que podremos escoger lo mejor del mundo analógico y del mundo digital. No estoy diciendo que la educación pasará a ser únicamente tecnológica, ni mucho menos.
Lo que estoy diciendo es que lo digital pasará a ser un recurso mucho más a mano que antes, por disponibilidad y porque lo conoceremos mejor. Y eso tiene sus repercusiones. Cuando empiecen a llegar los dispositivos, ¿se quedarán en los armarios de los centros sin salir? Seguramente no. Antes del coronavirus había un parque instalado de aproximadamente 1 millón de dispositivos en la escuela, muchos de los cuales estaban desfasados. Esta primavera podremos contar con 1 millón más, nuevecitos. ¿No los vamos a utilizar? Mi previsión es que docentes y estudiantes querrán utilizar los nuevos dispositivos, y el problema será que se quedarán cortos en número. Cuando puedes utilizar recursos digitales modernos y actualizados, lo haces, y querrás hacerlo con todos los estudiantes y no solamente con unos pocos. Muchos piensan que los colegios van a recibir en 2021 más ordenadores que en ningún otro año futuro, que estos dispositivos del virus van a ser una especie de gran ola que luego va a calmarse para volver a la situación anterior. Tengo para mí que en 2021 los centros van a recibir una gran dotación de medios y que eso va a suponer un cambio de tendencia en el sentido de que en 2022 querrán aún más dispositivos y en 2023, etc. El objetivo en mente que se va a tener va a ser el modelo de un ordenador por cada estudiante, porque es lo lógico, y eso sí que va a suponer un gran cambio, una gran transformación en el día a día de cada clase. Lo veremos próximamente. Permanezcan atentos a sus receptores. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Como no, a nuestros patrocinadores, el grupo CEFUDIMA y a School Market, primera agencia de marketing educativo en España. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.